Hola, estamos en la sección de preguntas y respuestas que estamos haciendo estos estudios reformados y la hermana Lina nos ha formulado una pregunta y creo que la pregunta, si no mal no la entendí, es por qué Dios ha escogido a algunas personas, o sea, si Dios quiere que se salven todos y por qué entonces algunos se pierden de eso ahí. Si Dios no quiere que se pierdan, no quiere que ninguno se pierda. Si mal no entendí, fue así la pregunta, ¿no, hermana? ¿Sí? Sí, pastor, así es. Sí, bueno. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una mesa abierta que estamos acá. A ver cada uno. ¿Quién quiere hablar algo de eso? O sea, los que están presentes acá. Usted, la hermana Carolina, la hermana Diana, ¿quiere tocar algo? O sea, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dar una respuesta Y vamos y a hablar. ustedes hablan. ¿Qué le parece? Y para esto voy a utilizar... ¿Qué cosa? La confesión. La confesión. Sí, exactamente. El llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es uno que dice la hermana y otro se llama El decreto de Dios. el decreto también de Dios, pero yo Abundancia de los santos. no, voy a utilizar no. Está Eh, justificada. todo eso sí tenía, pero lo que voy a utilizar es ustedes se acuerdan cuando está el capítulo número, ¿dónde está de llamamiento eficaz? Sí, pero estoy buscando sí, tiene razón, hermana Diana, es verdad, tiene razón, tenía razón. El decreto de Dios, solo que yo estaba buscando la predestinación. Sí, estamos en vivo, así que disculpen. El decreto de Dios, escuche. Confesión de Fe 1689, es un mini resumen de la teología que tenemos nosotros, que creemos. Y dice así: Dios de toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie con él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad a contingencia de causa secundaria, sino que más bien se las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría de disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. En el punto número 2 dice: aunque Dios sabe todo lo que sucederá o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo nada ha sido decretado porque lo previera como futuro aquello que iba a suceder en dichas condiciones. Ahora lo voy a explicar. Por el decreto de Dios, por la manifestación, y acá está el punto número 3, de su gloria, a algunos hombres y ángeles predestinados y preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, y para alabanza de su gloria, de su gracia, a otros los deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de su propia justicia. Voy a ir al 5, porque en el 4 habla de los ángeles. Punto 5. Aquellos de la humanidad, yo tomo, aquellos de la humanidad, que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición causa le movieran a ello. Escuche, entonces vamos a hacer un pequeño resumen porque es largo para explicar esto. Yo una vez hablé, ya le dije, una vez estuve hablando de una materia llamada el supra y el infra, supraracionalismo e infraracionalismo, de este decreto de Dios, ¿sí? Que es un poco más amplio, pero sencilla palabra, Dios antes de la fundación del mundo decretó ciertas personas que iba a salvar y a otras las iba a dejar de lado. Ahora esta materia que yo una vez hablé, creo que 1 hora y media, que llamaba el supra y el infra, bueno, ya decide más o menos si fue después de la caída o antes de la caída. El infra, de alguna forma, esto es todo reformado, porque el arminianismo no lo cree. Creer que después de la caída, por ¿cómo? Pues la hermana se está preguntando cómo es posible entonces que Dios escogió el infra, que es lo que mayoría creen, los reformados, yo no lo creo, le da más prioridad al amor de Dios, porque después de la caída, bueno, Dios los escoge. Y replantea todo después Y de sí, la caída. y se inclina más al arminianismo, el infra nazareno, porque le da más. Ahora, la posición mía que es supra, ¿por qué Dios hizo esto de elegir antes de la fundación del mundo? Porque incluso antes de la fundación del mundo dice que Cordero
de Dios, primera de Pedro 1:23, estaba predestinado. ¿Pero por qué estaba predestinado ya? Porque Dios ya sabía, ya había decretado. Pero ¿cómo es esto? Como decían los puritanos en un libro que se llama Teología Puritana, en uno de esos decía de que los escogió en Cristo. Porque Él es eterno, amado, y sabe todas las cosas. Entonces el problema con esta posición que yo creo es porque nuestra posición le da mucho énfasis a la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere y lo que quiere hacer. ¿Se puede llegar a entender? Entonces Dios escogió a estas personas, ¿sí? Antes de la fundación del... ¿Qué? Yo tengo un versículo. A ver. Juan 17:9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo mío y lo tuyo es mío, y he glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. La oración sacerdotal. Sí, la oración. La otra vez estábamos hablando con la hermana, eso fue la hermana Carolina, estamos grabando acá en vivo, una pregunta que hizo la hermana Lina. ¿Y por qué sucede entonces esto? Si Dios manda que todo hombre se arrepienta, ¿y cómo es? El arminianismo dice, si Dios manda que todo el mundo se arrepienta, entonces el hombre lo puede hacer. Y eso es la materia del próximo estudio que nos toca el otro lunes. Se llama el libre albedrío, que va a tocar los 4 estados del libre albedrío. Pero hasta Dios mediante lleguemos a eso, vamos a tocar esto. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Te acordás que la otra vez estábamos hablando de la voluntad decretiva? Y la voluntad, creo que era normativa, si no me equivoco, algo así. Normativa, sí, pero yo te digo que por eso lo tengo ahí. Buscalo, a ver, buscalo, creo que lo tenés en su apunte, la hermana lo va a buscar. Pero la voluntad decretiva, mientras la hermana va a buscar los apuntes, está interesante, mientras tomamos unos mates. Hermana Lina, es lo que Dios decretó. Y lo que Dios decretó, ahora vamos a la pregunta de usted, pero lo que Dios decretó, eso va a pasar, quiera o no quiera nadie, Dios lo decretó. Ahora esto de que Dios, este llamamiento general que se hace para que todo hombre venga, bueno, esto es el decreto de Dios. No sé si la hermana lo encontró, pero si no yo le voy a decir, es algo, o sea, si no me equivoco era la voluntad normativa que Dios manda, o sea, es un llamamiento creo que general, pero porque esta gente que Él ha decretado salvar, que se conoce como elegidos, yo mientras ella lo busca, voy al punto número 6 del decreto de Dios, dice así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y liberino de su voluntad, ha preordenado a todos los medios para ello, por tanto que son elegidos, escuche, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, así como son redimidos, eficazmente llamados a la fe en Jesucristo por su Espíritu, obrando su debido tiempo, son justificados, dotados y santificados, guardados por su poder mediante la fe para salvación. Asimismo, nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado y atado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Y sigue diciendo que es una doctrina que se debe tratar con sumo cuidado, de esto de la predestinación, con prudencia y cuidado. Y en el capítulo número 11, ustedes si tienen una confesión, capítulo número 10, habla de este llamamiento eficaz. Aquellos que Dios ha predestinado para vida, tiene bien en su tiempo señalado aceptarlo, llamar eficazmente por su palabra, espíritu, y sacándolo del estado de pecado y muerte que están por naturaleza, llevándolo a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador su mente, ¿ve? Como hablábamos recién, lo que estamos viendo, su mente está entenebrecida, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándole corazón de piedra y dándole un corazón de carne, renovando sus voluntades, eso es lo que se llama regeneración, por su poder omnipotente, induciéndolo a lo que es bueno y llevándole eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, o sea que no violan su libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición de hacerlo. Y esto es lo que conocemos nosotros como lo que es el llamamiento monergismo de parte de Dios, ¿sí? ¿Encontraste? Sí, la normativa. Voluntad decretiva y voluntad. La normativa, entonces, ¿tenés algún apunte, no? Sí. ¿Qué es? A ver, la hermana quiere acotar algo. No, eso nomás, sí, porque no tengo sino eso. No tiene nada malo. Lo otro lo que tengo es la compatibilidad, que es otro tema. Nos dejó sin apunte la hermana. Bueno, voy a hablar yo. Entonces, la voluntad... No se preocupe que algo voy a decir, hermana.
Eso es lo que Dios decretó, la voluntad de Dios decretó algo. Perdón, la voluntad de Dios decretó y va a pasar. La normativa Dios dice, manda esto, que el hombre todo se arrepienta, o sea, por medio de su palabra. Lo que nosotros conocemos por el llamamiento general. ¿Sí? Pero ese es un llamamiento general. O sea, sí sería todo llamamiento general y usted ni yo podíamos acudir a eso porque estamos muertos. Por eso que Él interviene, vamos a decir de alguna forma, de una masa de pecadores, eligiendo a algunos que ya tenía predestinado para que ese llamado lo escuchen, porque otras personas oyendo no oyen y viendo no ven, para que no vengan a salvación. Son duras esas palabras, pero las dijo Cristo. Solamente a los que les fue concedido. Por eso Exactamente. lo que yo le decía a la hermana Lina, le decía, el Señor decretó que todos se arrepientan. Eso es un decreto de Dios, que todos se arrepientan. Solamente que si todos, dice la palabra también, que todos estamos muertos en delitos y pecados, así que no podemos arrepentirnos. Entonces, es algo que el Señor le concede a los que el Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Acá la hermana me dio una definición, no sé de dónde está tomado. Esa página de abajo. Sí, es una fuente fiable. Sí, dice, ¿qué es la voluntad decretiva de Dios en la Biblia? Claro, sí, pero yo estaba buscando qué es la voluntad normativa. La voluntad decretiva la dije. La voluntad decretiva se refiere a su sabio y consejo de ordenar y decretar libremente todo lo que sucede. Era la voluntad normativa. Esa voluntad normativa, vamos a decir, no solamente a los que van a ser salvos, Él decretó todo. Abarca todo, pero si lo enfocamos al lado de los que son salvos, ni uno ni más se va a salvar. En todo eso, tanto ángeles como la humanidad, eso lo decretó Dios, ¿sí? Eso. Pero en la otra, la voluntad normativa, Dios manda o ordena, pero no está, vamos a decir, en el decreto que va a decir si se va a cumplir sí o sí, eso, ¿sí? Sino, como hace decir, Dios manda que todo hombre se arrepienta. Pero el hombre no puede arrepentirse porque por su propia naturaleza caída está inhabilitado. ¿De eso no te parece? No. Está inhabilitado para poder llegar a hacer eso. Por eso que Dios tiene que intervenir para salvarlo, ¿sí? Pero por eso que el arminiano dice, pero entonces si Dios manda eso, entonces significa que Dios puede, para que el hombre puede venir a Cristo. ¿Por qué Dios ordenaría algo? Dios está mandando y está ordenando eso. Pero, ¿cómo puedo explicarlo? La soberanía de Dios, lo vuelvo a decir siempre, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre no están desligadas. Porque dice, no, entonces esto no. Escuche, a ver cómo le puedo explicar. Cualquiera de las dos no la podemos separar. Si yo opto por el libre albedrío, ensalzo al hombre. O sea, diciendo que el hombre puede tomar una decisión y no necesita del poder del Espíritu Santo, por eso yo no creo en esa doctrina del arminianismo. No necesita el poder del Espíritu Santo que le renueve la mente, le dé entendimiento, lo regenere, abre sus ojos para creer lo que dice la Biblia y vaya a Cristo. Él no necesita. Él necesita el poder del poder del libre albedrío que él tiene. Por eso que yo creo que es una doctrina diabólica, que a muchos les molesta. No, nosotros necesitamos el poder, pero el poder del Espíritu Santo, que viene y nos da convicción de pecado. Y eso solamente Dios lo puede hacer, ¿sí? Pero aún así Dios, no podemos, vamos a decir, eso se suele si levantamos la doctrina humanista del libre albedrío. Ahora, si yo me inclino solamente por la soberanía de Dios, tampoco está, porque Dios no viola la conciencia humana. Somos agentes libres. ¿Cómo es esto? Bueno, Dios es soberano, Dios opera vamos a decir, de estos tres objetos que tengo acá. Y levanta vamos a decir. Y libremente viene a Jesucristo, pero porque Él le da vida. No podemos ensalzar el libre albedrío porque exaltamos al hombre y no podemos levantar la soberanía de Dios violando la conciencia humana, porque lo haríamos como que el hombre es un robot y obedece así. Y no, Dios lo que hace es
lo hace volver en sí, lo regenera y la persona libremente, pero porque ahora tiene un corazón nuevo, va hacia Cristo. ¿Se puede entender? Y ahí encontramos la unión entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre, que sí libremente tiene esa libertad, ahora libre albedrío, pero porque Dios se lo concedió. Dios es, podríamos decir, el único que tiene libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío, pero para hacer su cosa, pero moralmente está esclavizado de su propio ser, de Satanás y su pecado. No puede, ¿sí? Pero aún así, Dios ordena que venga. El asunto es que el hombre no puede. Por eso hay que orar y pedir que Dios conceda arrepentimiento a las personas. Así se puede entender. Pero sí, Dios sigue ordenando que las personas se vengan. No sé si se puede llegar a entender o la confundí más. Lo que dice Romanos 9:15, que el Señor dice que tendré misericordia. Ah, Que tendré yo misericordia. misericordia Sí. y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Entonces en su misericordia el Señor le da vida y la persona responsablemente se acerca voluntariamente al Señor. Sí, y el mismo Romanos capítulo 9 dice, a Esaú aborrecí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Sí, entonces Dios, vamos a decir de alguna forma, o sea, lo que nosotros nos decimos, escoge en su libre voluntad y Él Pero salva no a quien quiere. escoge por nada bueno que No, visto sí, en sí, el sí, hombre. sí. Sí, no es como la arminiana, como dice la hermana, es verdad. No es por algo que Él anticipa. El arminiano dice el preconocimiento de Dios, malinterpretando 1 de Pedro capítulo 1 versículo 1, que habla del preconocimiento de Dios. Él dice, bueno, es antes conocer. Entonces Dios antes ve y conocimiento. No significa eso, hablamos de otra cosa cuando hablamos del preconocimiento de Dios, ¿sí? Preconocer. Así que no sé si se puede entender. ¿Sí hay algo más que decir la hermana? Que entonces sería como que el que se acerca al Señor es porque ya anteriormente el Señor le dio la voluntad, ¿no? de acercarse a Él. Lo que yo entiendo es que en el mundo los otros no solamente no se acercan, sino que tampoco quieren. O sea, el pecado, la maldad y todo eso hace que se levanten en rebeldía y directamente no quieren acercarse al Señor. Para mí el cambio es en eso. O sea, la persona que empezó a buscar del Señor es porque el Señor de antemano ya lo había Sí, ya empezó llamado. algo en Él. Sí, es verdad. Es así. En sí lo que queremos decir es que la salvación es monergística. El llamamiento es monergístico. Ahora el hombre viene, pero después de que Dios ha operado en ello. Pero usted la pregunta, volviendo así la pregunta, era ¿por qué Dios hace eso? Bueno, simplemente porque Dios es soberano. Sí, ¿cómo reconciliar? La pregunta de la hermana fue antes de la predestinación con el que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento, que todos... Pastor, o sea que a eso el Señor ya tenía unos escogidos, ¿verdad? Y Él a escoger a unos y a otros que vengan en arrepentimiento. Eso se llama misericordia del Señor. No hay más, no es más. Es la misericordia de que el Señor nos escoge ante tantas personas, nos escoge y nos muestra que es la parte que a veces no entendemos como su merced decía ahorita en el estudio, decía que a veces nosotros miramos, porque eso suele pasar, que a veces miramos en el mundo que los días pasan, los años pasan, y usted va creciendo, y va teniendo riqueza, sí, pero su corazón está vacío, usted no está tranquilo, no hay como una paz realmente. En cambio, cuando usted está en Cristo o cuando usted está en el Señor, entiende que todo esto es pasajero y que todo esto se va a acabar y que lo que decía Pablo era verdad, que el morir es ganancia. Sí. Entonces uno entiende esa parte que él decía, que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque realmente yo decía, ¿pero por qué? Pero ahora es que yo lo estoy entendiendo mucho más, o sea, el morir realmente, cuando usted me decía que la tierra gemía con dolor y cosas así, yo decía, pues sí se ve, pero ya entiendo el por qué nosotros también deseamos que ya pase el día, que ya venga, que ya sea acabado, pues para que esto no continúe así.
aunque sabemos que no se sabe cuándo será, pero ya entendí el por qué el Señor ha decretado tanto y nos ha escogido dentro de tanta gente. Sí, mire, voy a cerrar con esto. Y aparte nos da ¿Eh? como el entendimiento de su palabra, ¿no? Que es lo más, porque he visto que mucha gente pues tiene mucho conocimiento, pero a ese conocimiento no hay frutos del Espíritu ahí. Justo lo que quería decir, mire, el de llamamiento eficaz en el subpunto 4 dice algo parecido que dice usted. Hablando del problema de los falsos positivos del llamamiento, ¿sí? Dice así, otras personas no elegidas, escuche, aunque sean llamadas por el ministerio de la palabra, sí, dice, escucharon, dice, aunque sean llamadas por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones común del espíritu. La palabra no vuelve vacía, en un momento como que de alguna forma ellos sí ven que es algo bueno y empiezan a como un pequeño, como esa que sale entre las piedras, así, y quiere salir pero no tiene fruto porque el afán de la riqueza, las cosas del mundo, ahogan. Entonces, pero esa palabra produce algo. Lo vuelvo a leer. Otras personas no elegidas, aunque sean llamadas por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídas, o sea, del llamamiento eficaz, porque el llamamiento eficaz está basado en la obra eficaz que hizo Cruz en la cruz. Cristo murió por los suyos y ninguno se va a perder de los que el Padre le dio. Escuche, que una vez escuché un puritano, quizás usted lo escucha por los pastores, siempre digo puritano para no robar la frase. Que usted se vaya al infierno y era cristiano, decía un puritano, significa que Cristo se va a ir con usted al infierno. Yo hice así, wow, dije, ¿cómo? Claro, entendí lo que es la unión, por eso puedo entender lo que es la unión. Uno está unido como un matrimonio, unido con Cristo. Hay una unión como el Hijo con el Padre. Entonces, ¿qué significa? Él es un llamamiento eficaz. No se puede perder. Usted está unido en el Espíritu. No sé cómo explicárselo, aunque porque nosotros todavía nos vemos nuestros pecados, pero nosotros estamos unidos con Cristo. Que nos vayamos al infierno significa de verdad que Jesucristo se fuera al infierno. Esto es una palabra de aliento para mí porque yo todavía me veo como pecador. Pero entender de que Él así está trabajando conmigo me da aliento. Pero no todos pasarán en eso, dice, porque hay personas, dice, que tengan algunas operaciones comunes de espíritu, no son eficazmente extraídas por el Padre. Ve que el Padre dice, nadie puede venir a mí al menos que el Padre lo traiga. Pero el arminiano dice que él puede ir solo, no necesita del Padre, necesita de su llamamiento. Ya, la hermana Diana me va a decir algo, pero ya termino. Escuchen, no quieren, como decía la hermana Carolina, no quieren ni pueden venir, no quieren, ni pueden venir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvas. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza de la ley y la religión que profesen. Moralismo. O sea, quiero ser buena persona, aplico esto, pero las obras de la ley no le va a salvar, porque no han ejercido fe en Jesucristo. ¿Alguien quiere decir algo, hermano? Por eso, a lo que yo iba, entonces no necesariamente las personas que empiezan a buscar del Señor es porque el Señor desde antes les había puesto, entonces no necesariamente sucede así. Lo que decía la hermana Carolina. No necesariamente se sucede la persona que entonces empieza a buscar de Dios fue porque Dios ya está haciendo una obra en ella. No, hay personas que quieren entonces buscar del Señor, pero no pueden porque al no haber sido, digamos, predestinadas desde antes de la fundación del mundo, por más que de pronto quieran, no significa que el Señor les haya llamado. A ver si lo entendí. O sea, porque no entiendo, dijo, no es como la hermana dice. Sí, que la hermana dice que cuando la persona te empieza a buscar del Señor, significa que... Que desde antemano, los que de verdad... es verdad, es justo iba a aclarar eso. Los que de verdad fueron llamados... ¿Cómo sabemos eso? Recién cuando uno se muere se va a dar cuenta. Exacto, eso es algo que no se sabe. Pero en el caminar de la vida de una persona, yo lo veo así, ¿no? Vamos a decir, X persona se acerca al Señor y el Señor le dice que se quiere arrepentir de sus pecados, ¿no? Y el Señor le dice, no, andate. Entonces el Señor sería mentiroso, porque la Biblia dice que aquel que va al Padre, que va a Él no lo echa fuera. Sí. Pero si es un arrepentimiento verdadero, si tenés los cambios, los produce frutos, algo.
fruto Un de cam- arrepentimiento. claro, y o sea, una vida renovada y una vida cambiada. y la El perseverancia de los entendimiento santos, la y la santificación. voluntad se empieza a Claro. ver entre los cristianos. Vamos a decir, yo escucho, esto lo sabemos, estamos grabando, esto lo sabemos todos. Si alguien me dice, escuche, que esto es un mango, yo le digo, no, porque esto es un banano. No, soy un mango. Cristo en Mateo 7 dijo, por su fruto, yo conozco a la persona como hablan de las cosas, no buscan de Dios, escalan las cosas del mundo. Me dicen que es cristiano. No, le digo, soy pera, no soy banano. O sea, no. Es que hay muchas formas de darse Nos cuenta ahora que Dios en su tiempo quizás lo pueda llegar a salvar, Que le haya dado una promesa. y que está en ese proceso. Y Sí, que, no, eso sí. Porque entonces, o sea, Eso lo que puede pasa ser. es que a eso me refiero Sí, yo, uno no sabe. no sabe, no, lo inclusive que dice la No hermana, saben sí. cuál es No el, como sabemos decía quiénes son los Spurgeon, elegidos. si tuvieran la etiqueta aquí, Claro. uno dice pues súper fácil porque uno ya sabe quiénes Pero son. inclusive, o sea, Dios actúa de manera diferente con todos. O sea, por ahí hay uno que lo salva y En el tiene último- fruto, y por ahí otro que Dios le da una palabra y conoce la palabra y durante un tiempo se porta mal, vuelve al mundo, y por ahí dice, Como el pero hijo yo, pródigo, digamos claro, así. yo cuando era chico, entonces yo me acuerdo que en la escuelita o que en la iglesia me enseñaron, y vuelve a Dios y tiene una vida. Y después está el otro que es una caja de fósforo sin fósforos, que uno lo mira y dice, yo soy una caja de fósforos, pero no tenés nada dentro que muestre que sos una caja de fósforo. Sí, por eso uno no sabe. Entonces yo pienso en eso, que nos vamos a dar cuenta cuando estemos no con el Señor, de quién Sí. es de verdad. Eso es verdad, pero también de este lado de la tierra, dice Pablo, que Sí, están las marcas. escatológicamente podemos saber de verdad quién son un discípulo verdadero de Cristo. Claro, pero en el momento, o sea, ¿quiénes pueden pertenecer a la membresía y decir porque ya su vida da fruto? Es como que me diga, yo le prediqué a X de allá de la esquina, y me diga que va a venir acá a la iglesia y que es parte de la iglesia. No, obvio, eso Yo ya le es veo otra cosa. en las cosas que publica, en las cosas que hace, que uno le llama la atención y me dice que es cristiano. Por ahora, No, no. exacto. Claro. Vamos si querés orar, No, sí, pero, pero también no te puede puedo pasar decir... el otro caso de una persona que dice que es cristiana y tiene buenas obras y uno va al Facebook y le mira y no tiene nada malo. Y le va la vida y dice, Y termina que no es y cristiano. después te das cuenta de que no tiene tiempo. No sabemos quién es escogido, como dice la hermana Diana. Por lo menos hay personas que quizás en el momento de la... Vamos a decir ejemplo, va a decir de la hermana Diana. El ladrón en la cruz. Exacto, en el último momento. Claro. Pero hay un problema, o sea, con eso yo estoy de acuerdo en el ladrón en la cruz. Era un escogido hasta lo último. Pero, amado, escuche, no se puede jugar con esta doctrina de que yo soy de que alguien continuamente le tengo que estar dando. ¿Por qué? Porque la persona tiene que entender, o sea, esto, no podemos, ahora que no sabemos quién es el escogido, hay personas que pastor, es que una persona que diga, no, yo sí conozco del Señor, pero no, yo voy a hacer mi vida así como el ladrón en la cruz en el último momento. No, o sea, una persona pero también está el otro caso, no es consciente. el caso de Demas. Demas estaba con ellos, o sea, y dice, Demas me ha desamparado, amando más las cosas del mundo. Y uno mira y dice, pero... Estaba en la cárcel con Demas. Estuvo y la pasó Pedro. y conocía y todo, y sin embargo no era elegido. Por eso o sea, dentro de la hay de otro la vida como Judas. ¿Quién le hubiera gustado comer con Cristo? Claro. Por eso es y que yo estaba digo, con Cristo. Y es más, Cristo lo tenía de tanta fianza que va a decir algo. Que le dejaba la ofrenda. por eso yo digo, ¿La ofrenda a quién se la da? a Judas. No, ¿a quién se la da en la iglesia? ¿A una persona de? Confianza. No a cualquiera. Es la que administra. Judas era una persona de confianza. Pero eso no significa comió, bebió, incluso el mojarle pancito significa solamente alguien de confianza puede hacer eso, que se siente al lado de él. Por eso la responsabilidad que tenemos como cristianos Era es orar por ellos, por las personas Pero y claro, seguir orar, predicando sí. el Claro. evangelio, seguir predicando. Y después, como cristianos, es la autoexaminación todo el tiempo, decir, bueno, estoy haciendo esto, ¿al Señor le agrada o no le agrada? ¿Qué dice la Biblia? Pastor, necesito un consejo, me está pasando esto. Tenemos medios como para orar, o sea, decir, hermana, me está pasando esto, hermanita, porque por ahí Claro, a la veces iglesia, el pastor, los tenemos hermanos. medios para sostenernos y para seguir santificándonos, pero para mí hay personas que son súper legalistas sin ser cristianas en el mundo, y una vez dice, es el ejemplo de bondad tal persona, es el ejemplo es que de hay buena. personas que nos enseñan de verdad. Claro, y uno la mira y dice, pero no es cristiana. Entonces, ¿cuánto más los cristianos tenemos que pasar a esas personas, no? Si fuera por, entre comillas, guardar las obras de la ley,
estaban los fariseos y había alguien que de verdad, a raja de tabla, guardaba la ley. Y nos dice en Filipenses capítulo 1:3 que era un hombre que, si él decía yo fariseo de fariseo, guardaba la ley, hacía todo, pero de verdad no conocía a Dios. El hacer obras externas no significa que un corazón ha sido regenerado, porque él no ama a Dios de En verdad. la iglesia que yo iba antes, en la iglesia pentecostal, había un hombre que era el más bueno y era tan amado por todos él siempre nos hablaba con amor y busquen el Señor y no sé qué, y siempre siendo ejemplo, hasta que un día la mujer le revisó el celular y el hombre se terminó suicidando por todas las cosas que tenía, con cosas infantiles inclusive. Y uno se quedó asombrado, yo me acuerdo que en esa época decía, pero ¿cómo puede ser? Ese hombre leía la Biblia, ese hombre oraba, y ahí es donde uno ve y dice que hay arrepentimiento verdadero y hay arrepentimiento que no, hay Pero cambios. El bueno, conocimiento, sí, ¿verdad? Hay un caso, pero yo no sé yo si digo que decirlo. ahí entra, perdón, pero en ese caso, pastor, yo digo que ahí entra la lucha del pecado. Porque yo no puedo juzgar a una persona, digamos, a un cristiano, sí, sí ha dado frutos y de todo, pero porque tiene todo su pecado, vamos a juzgar de que no era cristiano y se va al infierno. Pero yo creo que como el Señor, yo creo que todo lo Cambiar el lleno. va mostrando que realmente no es cristiano y que realmente los frutos que los sea. No se le fue. no sé. Estaba diciendo la hermana Lina. Y yo creo que el Señor mismo va limpiando la iglesia. Va limpiando, Exactamente, sí. exactamente. Muy bien. Ajá. Sí, él va mostrando de verdad quiénes son. Es así. A ver, sí, escuchen algo. El conocimiento nos salva. Entonces, yo no sé si decirlo o no, pero hay un caso muy conocido Sí. de Yo Rabbi entiendo que la Zacarías. ¿Te membresía conocen? es muy importante, pero pues creo que el Señor va mostrando quiénes son realmente pertenecientes a su iglesia y así como Él hace que llegue mucha gente en una iglesia, también hace que mucha gente se vaya porque Él la limpia. Sí, exactamente, sí. Sí, es así. Lo cierto es que no sabemos quién son los escogidos. O sea, nuestro deber es predicar y anunciar el Evangelio, nada más. Pero no sabemos quién de verdad son los escogidos. Dios sabe quién son los Los que escogidos. no son hermanos ahora pueden ser hermanos dentro de 10, 15 años. Entonces solamente es tener Es que uno la mismo, responsabilidad de seguir orando y seguir predicando el Evangelio cuando tengamos la oportunidad. aparte que uno mismo, yo como cristiana me miro en el pasado y digo, yo no hubiese pensado que el Señor me hubiese salvado. Uno mismo es como testimonio de a mí me pasó, o sea, de odiar a una persona, a sentir amor y decir, de verdad, o sea, cuando yo era diferente. Los cambios que uno tiene, que no son cambios que uno hace, que se dan cuenta, porque uno puede agarrar y pintarse las uñas hoy de rojo, mañana de verde, pero los cambios internos los hace el Señor a través de su palabra, a través del crecimiento, de la santificación. Sí, sí, eso es así. No sabemos quién son los escogidos, de verdad. Mientras tengamos vida y esperanza. Sí, sí, eso es verdad. Pero lo cierto es esto. La Biblia dice que, bueno, por lo menos creemos nosotros que aquellos que el Padre ha escogido en Jesucristo y son llamados eficazmente por el Espíritu Santo, ni uno más ni uno menos se va a salvar. A perder. Perdón, Sí. sí, gracias hermana porque por segunda Está vez la otra vez me corrigió, está atenta. Sí. La otra vez no sé qué dije y me corrigió de nuevo. Algo dije, si no entra ningún santo, dije algo así. Sí. No, gracias por estar, eso es bueno que están atentos. Se va a perder, o sea, y tampoco se va a salvar. Exacto. Porque la confesión dice que no se va a salvar ninguno más que el Señor lo salvó. O sea, uno cumple con No sabemos quiénes son. O sea, lo cierto es que debemos predicar a las personas. Pero la pregunta de la hermana inició todo, ¿por qué Dios llamaba? ¿Por qué Dios llamaba a algunos? La hermana Lina, y nos fuimos para otro lado. No, pero si se le respondió. Sí, Ya. es así. Se salvan solamente todo aquello que Dios ha decretado. No hay ni uno más ni uno menos. Y no es que Dios, vamos a decir, está jugando con las personas. No, no es así. O como para que no la gente de pronto que escuche este audio, no tampoco es que a veces de pronto encajan el Señor, uy, pero el Señor es injusto, ¿cómo así que creó una masa de personas y va a salvar a unas y a las otras las va a condenar? No, es pensar en que la humanidad cayó
en pecado, Sí. y el Señor en su misericordia y en su amor tomó a unos y los sacó de esa inmundicia y los sacó como para En salvación. realidad todos tendríamos que En estar. realidad todos tendríamos Sí. que estar. Entonces cuando uno ve eso y dice, Señor, Eso yo, sí es lo que decía la misericordia. hermana Lina, ver una misericordia que en medio de tanta gente el Señor me escogió a mí, eso lo hace a uno humilde y agradecido con el Señor. Y otra cosa, ahí, antes que, bueno, la hermana quería cerrar con algo yo, ¿sí? Escuche, voy a cerrar con esto. Usted podrá estar a favor o en contra de que Dios predestinó o no predestinó. Lo cierto es que Dios predestinó. Ahora quiero decirle esto. En este es un tiempo de gracia, si usted está escuchando esta pregunta que hizo la hermana Lina, va a haber un día donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo cierto es que si usted escuchó esto, hoy es el día donde usted puede venir a Cristo. Ya, bueno, Dios me escogió o no me escogió, eso es otro asunto. El asunto es que Dios está diciendo de que usted es un pecador y usted está mal ante Él y que debe ejercer fe y arrepentimiento en Cristo. Una vez que entienda, o sea, por lo menos crea esto y pase, como decían los puritanos, por la puerta, el otro lado veía escogido de antes de la fundación del mundo, como dice. Bueno, lo cierto es que la Biblia usted no tiene, voy a tratar de decírselo en formas claras, perdón que debe ser una palabra muy cruda, no se enrosquen tanto a estas cosas porque son unos misterios. Lo que debe entender es el Evangelio. Debe entender que Dios demanda que todo hombre se arrepienta, porque ha establecido un día en juicio, estamos mal ante Dios, ¿sí? Que si eso no es predestinado, Dios lo sabe. Su responsabilidad es creer en el Evangelio. Bueno, hasta acá, nada más. Si se quieren despedir, ya me duele la garganta, son 2 estudios. Gracias, pastor, por de verdad la respuesta a la hermana. Un saludo para todos. Saluda a la hermana Lina y cerramos. Gracias, pastor, por la respuesta. Yo sé, no vuelvo a hacer preguntas así. No entendió mucho la hermana. Bueno, nos vemos.